Ikusi besterik ez dagoela oso denbora gutxian, bigarrenez areto hau bete dugulako, beraz horrek erakusten du indarra eta gogoa badagoela, beraz eskerrik asko denoi. Beti esaten dugu hauteskundeak aukera bat direla, eta aukera bat dira, Espainiako estatutik heltzen ari zaizkigun injustiziei erantzuteko. Aukera bat ezker subiralistaren ordezkaritza handitzeko. Ahots indartsu bat behar dugu Madrilen. Espainiako estatuko gainontzeko subiranistekin elkarrean aritzeko gaiden ahotsa. Pasaden astean, aurrekaririk gabeko manifestua sinatu genuen herrialde katalaneko, Galiziako eta Euskal Herriko subiranistok. Gutxieneko programa bat. Espainiako estatutik datozen bidegabekeriei erantzuteko eta gure herriak beste eszenatoki batera eramateko. Euskal Herria Bilduk bere bidean zehar erakutsi du ezker euskal subiranistak hitzekoak garela. Esaten duguna egiten dugu, eta egiten duguna esan. Kongresurako eta senaturako ere pertsona zintzo eta langilez osatutako taldea daukago. Igo daitezela Iñaki Ruiz de Pinedo. Pertsona zintzoa, ona, Gasteiz eta Araba ezagutzen dituenak eta gainera maite dituena. Y en la anterior campaña además incluso se hablaba de tu sonrisa constante, que pese a los meses que te has comido en Madrid, se mantiene. Verada Iñaki Ruiz de Pinedo. Electoral da para mucho, O sea, esta mañana, os voy a coger un poco el hilo de esta mañana porque ha sido un mareo, pero hemos tenido un debate en la radio. He coincidido con Isabel Celaá, la candidata a ministro del PSOE. Y por cierto, en ese debate tenía que haber venido también Marimar Blanco, la candidata de Casado, que ha mandado aquí a Álava y no ha ido. Ha mandado a su jardín a Carmelo Barrio, por algo así. Bueno, la cosa es que, bueno, empezamos allá, los turnos van por temas, y Isabel Celaá empieza a hablar en el capítulo del modelo territorial, y de repente suelta que en España lo que ocurre, que España está bien, lo que ocurre es que Cataluña tiene fiebre.
que tiene una infección provocada por un problema entre catalanes, debido a que una parte está intentando separar a Cataluña y que eso provoca grandes enfrentamientos dentro de Cataluña. Y esa es la enfermedad, la fiebre que está sufriendo Cataluña. Joder, yo he pensado, menos mal que no es médico. Ahora, luego he pensado, pero es peor porque no es médico, pero es la responsable de imponerme el régimen. Que es mucho peor. Bueno, señora Cela, la fiebre no la tiene Cataluña. La fiebre la tiene el Reino de España y sus políticos. Tiene una enfermedad, es alergia a la democracia. La alergia al poder de decisión de los pueblos. Una alergia que la han heredado de una enfermedad que en España es muy difundida, que es el nacionalismo catalán, el nacionalismo católico español, el nacionalcatolicismo, que se llama, ¿verdad? Y una enfermedad además que ya tiene un nombre y se llama posfranquismo. Esa es la enfermedad que tiene España en estos momentos. No le achaquen a Cataluña ninguna enfermedad. El debate de ayer también nos ha ilustrado sobre algunos efectos de esa alergia. No se podía esperar mucho de esa cita, pero siempre te pica la curiosidad de ver, bueno, a ver cómo se defiende, ¿no? Pues ni unos ni otros tuvieron recetas nuevas para mejorar la vida de la gente, ni de la gente de Euskadi, ni del resto del Estado, eso estaba claro. Y soluciones para dar vías a la libertad, ni una. La oferta para nuestro país fue un sobre vacío. O mejor dicho, consistió en amenazar. A ver quién tenía la mano más dura para castigar las ansias de libertad de este pueblo. Eso es lo único que pudimos ver. Una competencia entre ellos, a ver quién iba a castigar más a nuestro pueblo. Por eso lo que sí escuchamos fue amenazas. Bueno, pues esa fiebre española luego también, esa enfermedad tiene una cosa muy llamativa y que pudimos ver también en el debate. Están en campaña electoral, ¿no? Están pidiendo el voto. Están pidiendo que se vote. Y mientras pide que se vote, están vendiendo que van a castigar a Cataluña porque ha votado. O sea, eso solo lo entienden ellos. Entonces, al final dices, claro, aquí esto consiste en que hay que votar lo que ellos quieren. Por eso nos hacen repetir elecciones y nos tienen en este mare magnum de elecciones, de crisis, etcétera, porque el Estado español, en esa fiebre que tiene, no encuentra salida. Y no la va a tener, además, porque lo saben muy bien, mientras no den salida al problema que tienen, a esa fiebre antidemocrática que tienen, no van a encontrar la salida. Otro síntoma español de esa alergia a la democracia es Vox, el socio del PP, que no solo quiere suspender estatutos de autonomía, sino que quiere suspender los partidos soberanistas e incluso a los regionalistas vascos. Isabel, ministra del PSOE en funciones, tienes que revisar ese diagnóstico. La fiebre la tiene el Reino de España. Si no corriges ese diagnóstico, te veo gobernando de la mano del PP con la supervisión de Vox. Desgraciadamente puede ocurrirnos eso. Esa es la fiebre y eso es lo que tenemos que presionarle al PSOE para que corrija ese diagnóstico. Pero si no lo corrigen y caen en ese gobierno con el apoyo implícito del PP con la supervisión de Vox, el PSOE nos va a tener de frente. En el Estado español, lo único que hay que legalizar es el franquismo y evitarnos espectáculos bochornosos como han dado en el Valle de los Caídos. Y hemos llegado a estas elecciones porque el régimen del 78 hace agua, pero sus poderes todavía tienen fuerza. De ahí que tenemos que romper esos resortes del régimen del 78 porque el Estado español está enfermo de eso. Y si no vamos a poder contar con un gobierno de progreso, que ojalá podríamos contar con un gobierno de progreso en Madrid, si no vamos a poder contar con ese gobierno, vamos a tener que hacer algo. Y ya estamos empezando a hacer algo sustitutivo de eso.
no vamos a dejar reconstruirse al régimen del 78. Ante el reto inmovilista que nos plantean, nos toca a las y a los soberanistas estar a la altura de las circunstancias, buscar otras soluciones, articular otras respuestas. Y eso es precisamente lo que representa el Acuerdo de Barcelona. Un acuerdo para juntar fuerzas y plantar cara a la involución democrática. Otra vez, de nuevo, en el Estado español, nos va a tocar a las naciones del Estado ser punta de vanguardia del cambio en el Estado y la reivindicación de la democracia. Van a tener que contar con nosotros, no solamente para darnos la libertad de los pueblos, sino que vamos a ser punta de lanza para alcanzar la democracia en el Estado. Si no se va a hacer con un gobierno progresista, vamos a hacer por medio de la movilización. Eso lo vamos a conseguir por medio de los soberanistas del Estado. La unidad de los soberanistas del Estado va a ser de nuevo la vanguardia en el Estado para alcanzar la democracia. A eso nos comprometemos. Un grupo de soberanistas fuerte va a desnudar las carencias del régimen. Por eso no nos quieren en el Congreso. Porque les fastidiamos la fiesta. Les fastidiamos su relato. Y por eso, el siguiente paso que vamos a dar va a ser este domingo. Vamos a darles la noticia que más temen. Vamos a llenar las urnas de Euskal Herria de votos soberanistas. Vamos a llenar las urnas de Cataluña de votos soberanistas. Vamos a llenar las urnas de Galicia de votos soberanistas. Valencia, Baleares, van a tener que contar con cientos de miles de soberanistas en las urnas. Y eso va a ser la mala noticia que van a tener. Ese va a ser nuestro siguiente paso. Ese va a ser el paso que nos va a garantizar abrir nuevos caminos. Aparte de votar, Euskal Herria Bildu va a actuar en todos los lugares que podamos por el derecho a decidir, en contra de los recortes y en defensa de los derechos laborales, sociales y políticos. Somos responsables y actuamos con responsabilidad. No ha pasado el riesgo de la triple derecha. Eso que denunciábamos en abril, lo tenemos ahí todavía. En esta campaña electoral estamos asistiendo a esa competencia por la hegemonía dentro de la derecha. Ayer mismo en el debate podíamos ver esa trifulca entre Vox, PP, Ciudadanos, pero en realidad no es más que una pelea por la hegemonía dentro de ese bloque. Luego, esos van a funcionar de modo unido, y de hecho lo estamos viendo en Andalucía o en Madrid. Ahora, el PP se presenta con esa cara de moderación, centralidad, etc., pero están todos en la foto de Colón, peleándose codo con codo por estar en la primera línea. Araban ere asko daukagu jokuan. Azaroak 10 hauteskundetan. Ikusi duzue azken sondeoetan, inkestetan, argi uzten dutela igandean nun egongo den lehia. Berriro ere tokatzen zaigu Araban alternatiba bat. Vox eta bere sozioak, bere sozio PP, edo gu. Oso itxita dago lehia hori. Eta boto gutxi batzueren baitan dago. Diputatua alde batera edo bestera pasatzeko. Gauzak orduan argi daude. Arabarrek erabaki behar dugu edo EH Bildu edo PP bere bazkidekin. Joan den apirileko hauteskundetan Arabarrek eta Euskal Herritarrek oroar lesio bat eman genuen. Espainiako eskuinak utzi genuen diputaturik gabe. Berriro egiteko aukera hori gure eskuetan dago. Igande gauan, sentitu genuen alaitasun hori, festa hori, gure esku dago berriro errepikatzea. Ez dakiz esantu den, lehen San Prudencio den. Hori, Gasteizen ospatu da kristona eta aukera daukagu. Inkeste diote, ez du dagola, boto gutxi batzutan, baina eskatzen dizuet. Nerekin egon zareten jende guztia, eta esanez, Iñaki ez nauzu ezagutzen,
baina oso harro nago, ez dizut boto eman, baina oso posi nago lortu duzuen emaitzarekin. Bueno, jende horri eskatzen diot orain parte hartzeko gure jaian eta merito guztiekin. Hori da aukera daukagun gau horretan kriston festa egiteko Araban. Pues eso, en Álava nos la jugamos de nuevo el 10 de noviembre y tenemos que romper las encuestas. Tenemos el escaño en un puño de votos, está muy cerrado y esa competición se va a cerrar y se va a decantar por un puñado de votos. El tema ya está claro. Los alaveses y alavesas vamos a tener que elegir o Euskal Herria Bildu o los socios de Vox. En las elecciones de abril ya lo hicimos y la ciudadanía vasca y alavesa dio la elección dejando en cero a la ultraderecha de representantes. Y es posible hacerlo y, como os digo, este domingo la vamos a poder montar de nuevo. De verdad que os auguro una buena fiesta y esa alegría no nos va a durar esa noche solo, sino que va a ser una rentabilidad que nos va a durar mucho tiempo. Las encuestas dicen eso. Las encuestas también nos van a intentar engañar en estos días. Solo os digo que nos faltan todavía un puñado de votos para conseguirlo. Está en nuestras manos conseguirlo en nuestras familias, con nuestras cuadrillas, con toda la gente que podamos. Todavía no lo tenemos seguro. Hay que pelear por ello. Así que, Aurrera Araba, Euskal Herriarekin, Euskal Herria Bildurekin lortuko dugu. Gora zuek! Eta eskerrik asko berriro ere erronka honi olako indarraki beltzagatik. Orain eta, amaitzen joateko amaitu horretik, aurkezpen gutxi behar duen beste pertsona handi bat ere daukagu. Bera Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia da, Arnaldo Otegi. Estaba acordando cuando hacías el comentario de Isabel Celaá que Groucho Marx solía decir que la política consistía en buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico equivocado y plantear las terapias erróneas. Estaba acordando de que esto podría estar así en este caso. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizuet, gaur ere areto hau bete dezuten guztioi. Nire ustez importantea da, azken txanpan gaude, jendea pozik ikusten dugu, animatua, aktibatua, eta gure ustez hori da lehen batalla, lehen irabazi beharreko batalla bat. Eta Gasteizera etorri naizen honetan, azken aldian etorri nintzenean PNV-koak zuden bizikleta estatiko batean plazan, gaur uste dut ez daudela, orain traineru batean doaz, por los mares de Castilla, baina bada gauza bat azken aldietan asko errepikatu dutena, gehien bat lehendakariak, 3 herrialde hauetako lehendakariak, zenta herri honetan 3 lehendakari daude. Eta esan du, zalantzan ero gutxi gora bera esan du, faltan botatzen dula indarrez salatzea Voxeko bozeramale batek esandakoa ilegalizazioaren inguruan. Eta guk hori salatu egin dugu. Baina gaur, hemen, serioski atzo egin genuen bezala, gauza bat gogoratu nahi dugu lehendakari jaunari, errespeto guztiarekin. La ley de partido se ha convertido en un escudo protector para la izquierda radical que favorece la utilización de su victimismo. Hori da, zuk esaten zenuna, ezker abertzalea ilegalizatu zutenean herri honetan. Baina gu ez gera zuek bezalakoak. Guk salatu egingo genuke hori. Ez bakarrik salatu. Guk hori gertatuko balitz, esango genuke, ez genuke sekulan esango,
demokrazia batean bizi garela. Guk hori gertatuko balitz, ez genuke gure burua aurkeztuko hauteskundeetan. Guk hori gertatuko balitz, elkartasun abertzalea eta ezkerrekoa frogatuko genuke zuen aurrean. Esta es la diferencia. Nosotras y nosotros, si se ilegalizara un partido político, no concurriríamos a las elecciones. No concurriríamos a las elecciones. Jamás diríamos que ese es un Estado democrático. Nosotros nos solidarizaríamos con ese partido político, con sus militantes, y por lo tanto no participaríamos de una ópera bufa al que llaman Estado de Derecho si eso ocurriera. Pero también le quiero decir una cosa. A nosotros los de Vox, si vienen, no nos van a venir a dar la mano. Nos van a venir a poner billetes en el mejor de los casos. Y por lo tanto sabemos bien de qué estamos hablando. Por lo tanto, cuando hablemos de estos temas, hagámoslo con un poco de seriedad, con un poco de profundidad y con menos frivolidad. Porque guk ongi dakigu zertaz ari dira hitz egiten, eta guk ongi dakigu zer dan egoera hori, eta guk ongi dakigu gure printzipioek ez digutela uzten halakori gertatzen denean beste alde batetara begiratzea. Atzoko eztabaida jarraitu genuen, Iñakik aipatu du, han zeuden 500 kilometrotara ze gauzak entzun behar dira eta ze gauzak ikusi behar dira halakoetan. Ayer tuvimos la ocasión de ver a 5 hombres a 500 kilómetros debatir sobre cosas, uno con un adoquín en la mano, otro citando a Ramiro de Ledesma, y entonces me vino a la cabeza también este aforismo que es de Voltaire, que dice, sin duda tenía razón Voltaire cuando decía, esto de la idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que la padece, sino todos los demás. Pues esto es lo que padecimos ayer. Eta guk gauza asko bota genuen falta. Lehenengo erreflexio bat, inork ez zuen esan zergatik bozkatzen dugun berriro. Inork ez zuen azaldu norbaitek horretan ardurarik duen. Inork ez zuen azaldu herriari, azarre dagoen herri bati, Euskal Herriaren kasu, baina baita ere segurazki Espainiar estatuan, zergatik joan behar geran berriz ere bozkatzera. Inork ez zuen hori aipatu. Krisiari buruz hitz egiten dute, baina inork ez du aipatzen krisiaren iturria non dagoen. Eta beraz ez dio horri azalpenik ematen, eta inork ez du arazo estrukturalei buruz hitz egiten, eta inork ez dio herriari azken finean egia esaten. Eta guk egia esateko jaioak gera, gure ustez egia esatea ezkerraren betebehar moral eta etikoa delako. Ayer asistimos a un debate en el que nadie fue capaz de decir, oigan, ¿por qué vamos a votar otra vez si ya votamos hace 4 años? ¿Alguien tiene responsabilidad en esto? Ayer nadie fue capaz de decir, tenemos graves problemas estructurales en el Estado. ¿Y dónde está el origen? El origen está en una transición que dejó atada y bien atada ese que acaban de sacar del Valle de los Caídos. Ahí está el origen. Y nadie se atrevió a formular ni a poner encima de la mesa planteamientos que rompan con la herencia de ese que sacaron del Valle de los Caídos. Ayer asistimos a un debate de adoquines, de gestos, en el que nadie asumió ninguna responsabilidad, nadie hizo ninguna propuesta y en definitiva los vascos y las vascas lo único que nos anunciaron fue más asignaturas en la educación que van a llamar de constitucional y de ética, más amagos con el 155, más represión, menos derechos y además ahora el señor Sánchez en esta ola de la contrarreforma que se ha puesto en marcha se suma a aquella doctrina de Aznar de decir que las consultas son ilegales. Hori da atzo ikusi genuena. Eta guk, argi eta garbi esaten ari gara aspaldiko partez, argi eta garbi, Estatuan ezin dugu gure buruan gainatu, Estatuan kontrarreforma bat dago martxan. Erregeak inauguratu zuna, urrian 3an, esan zuenean Kataluniaren aurrean, nire atzean denok, kontrarreforma bat martxan jartzeko. Eta Estatua bi erronka ditu, erronka asko ditu, baina baditu bi oso esanguratsuak. Bata da Katalunia eta arazo nazionalak, eta bigarrena da datorren errezesio ekonomikoa. Eta horretarako prestatzen ari dira. Eta horretarako prestatzen ari dira arkitektura politiko, juridiko, mediatiko guztia. Horri aurre egiteko. Horregatik esaten dugu, segurazki, hauteskunde hauek, eta hauteskunde hauek egiten direnean, Estadu paktuak, Estadu itunen aldeko apustua egingo dela. Atzo etzun
Sánchezek horri erantzun. Ez zuen esan norekin egin nahi zuen akordioa eta aliantza 10-tik aurrera. Gu badakigu, eskubiarekin egingo du. Eskubiarekin egingo du, zer eta aurre egin behar dio estatuak dituen arazo estrukturalei. Baina Pablok ez zigun esan ere ez. Eta hori ere faltan bota genuen. Berak baduela ardura bat gertatu den honetan. Berak baduela ardura bat ere berriz ere errepikatu egin behar direlako hauteskundeak. Pasatzen utzizulako aukera bat. Eta esan ziteken oso ona, ero hain oso ona. Baina berriro ere, ahalbideratu duena da, baraja berriro ematea, eta kartak berriz ere banatzea. Eta hori ardura gabekeri izugarria da, dakigunean konjuntura historikoa munduan autoritarismora dijoala, eta dakigunean konjuntura munduan historikoki, edo historia honetan, badoala justo gure interesen aurka. Eta hor aukera bat zitekeen, aukera bat zegoen kitkat bat egiteko. Eta berak ardura hori onartu egin behar du. Por eso hay que hacer un diagnóstico acertado y decirle a la gente la verdad. Hay gente que nos dice que no conviene alertar mucho de determinadas cosas porque la gente se puede asustar. Este es el eterno debate que yo, por ejemplo, tengo con mis camaradas de comunicación. Me dicen, no digas determinadas cosas porque esto asusta a la gente. Bueno, pues yo creo que con el tiempo es más útil decir la verdad, aunque sea una verdad dolorosa, que una mentira que sea útil. Me da la impresión de que esto es lo que nos corresponde hacer. Pero no para deprimir a la gente ni para asustar a la gente, sino para decirle exactamente que tenemos un compromiso con la gente y que a la gente le queremos decir la verdad. Y nosotros vemos las cosas así, y vemos que hay una contrarreforma, y vemos que aquí se avanza hacia un modelo de gobernanza más autoritario, y vemos que hay más 155, más recortes sociales, más 135, más recentralización, más límite a los autogobiernos de los pueblos. Esto es lo que vemos venir. Por eso, como el lenguaje de la verdad tiene que ser un lenguaje simple, que lo tiene que entender todo el mundo, lo que decimos es, eta zer egingo dugu horren aurrean. Eta guk aspaldidanik esaten ari gara. Horren aurrean indarrak bildu egin behar dira. Indarrak batu egin behar dira. Guk aukera bat eta abantaila bat daukagu. Hori egiten dugu Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildun, kultura politiko ezberdinak batu gera. Eta eztabaida ditugu, eta eztabaidak onak dira, eta ez dugu danak gauza bera pentsatzen, eta hori ona da, zeren eta Euskal Herria Bildu tresna utila izan behar da askapen prozesu honetan. Eta Euskal Herria Bildu orain dena baino oraindik ere zabalago izan behar da, eta hori izan behar da guretzat helburua. Euskal Herria Bildu se tiene que convertir en la casa común de todos los soberanistas y abertzales y progresistas de este país, con voces diferentes, pero con un programa de acción mínimo, con unos objetivos comunes, que es crear la República Vasca. Por eso no hemos inventado nada. Cuando llevamos años diciendo, frente a lo que viene, frente al autoritarismo, frente a una nueva crisis económica que va a hacer más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres, lo que decimos a la gente es, tenemos que juntar nuestras fuerzas, tenemos que hacer frente a esto unidos, tenemos que elaborar un programa de mínimos, en el que todos nos podamos reconocer, desde el PDeCAT a la CUP, que es lo que hemos hecho en la declaración del 8 de marzo. ¿Qué es lo que hemos hecho en esa declaración? Ponernos de acuerdo en un programa de mínimos, que es lo que el movimiento obrero ha hecho en toda su historia para hacer frente a momentos excepcionales en la historia. Esto no lo hemos inventado nosotros y nosotras. Esto lo estamos haciendo desde siempre. ¿Y qué hemos puesto en un papel? Hemos puesto un programa de mínimos que defiende el derecho a la libre determinación, que defiende la plurinacionalidad del Estado, que defiende la libertad de los presos políticos y la vuelta de los exiliados, que defiende políticas sociales que pongan el interés de la gente por encima del interés de las élites. Esto es lo que hemos hecho. Por eso no nos quieren en el Congreso y en el Senado, porque vamos a ser muchos más que antes y tenemos un programa en común, sobre el que tendremos probablemente diferencias en la estrategia, pero que lo vamos a defender juntos y juntas en el Congreso. El único programa que rompe con la herencia de Franco y del franquismo, el único programa que desata lo que estaba atado y bien atado, es el programa que hemos suscrito el 8 de marzo todos los soberanistas. Porque al franquismo se le derrota desde el soberanismo. No hay asalto a los cielos si no es desde el soberanismo. No hay derechos sociales si no es desde el soberanismo. No hay repúblicas si no son las repúblicas
que demandamos en los procesos soberanistas. No hay ruptura con la herencia del franquismo si no es desde el soberanismo. Y esto es lo que venimos repitiendo constantemente, porque el problema nacional es el talón de Aquiles del sistema de dominación de las oligarquías españolas. Por eso hemos hecho un programa y por eso les hemos dicho a los franquistas, este es el programa que si se cumple romperá de una vez por todas con la herencia que nos dejasteis hace 40 años, que es una herencia de recortes, de limitaciones, de amenazas, de ataques a los trabajadores y a los pueblos y de ataques a nuestros derechos nacionales. Francoren herentzia politikoarekin hausteko soberanismoa da bide bakarra, independentismoa da bide bakarra. Indar soberanista guztiek itaundutako gutxieneko programa horretan laburbildu egiten da Francoren herentziarekin hausteko programa politikoa. Eta asko izango bera. Iñakik ere esan du, eta asko jarriko gera programa horren atzean. Eta berriz ere, orain dela urte batzu bezala, Euskal Herria eta kasu honetan Katalunia ere, frankismoaren eta autoritarismoaren vanguardia izango gara. Horretarako ari gara lanean. Eta gaitasuna edukiko dugu hori egiteko. Eta hauteskundea pasatzen direnean, gu garbi daukagu PSOE-PP bilatuko duela. Ero PP-ren bila jungo dela. Baina PSOE berriz ere aukera bat izanen du. Zer eta soberanismoa kongresoan indar nahikorik edukiko du balantza inklinatzeko. Soberanismoa kongresuan indar nahiko edukiko du balantza inklinatzeko. Eta alderdi sozialistak berriz ere bere ibilbide politikoa kontrarreformara makurtzen balin bada, parean edukiko gaituzte. Baina beste ibilbide bat egin nahi balin badu, eta eseri eta hitzegin nahi balin badu, baldintzari gabe, gure gutxieneko programaren inguruan, gu jarrera ere ekitzaile aukiko dugu. Beti uki dugun bezala. Zalantza daukagu posible izango den eroez. PSOE atzu ikusi genuelako, oso atzerakoi, eta kontrarreformaren airean egan egiten. Badakite, hori egiten balin badute, parean egongo gara. El soberanismo, ese que Sánchez dice que no quiere depender de él, porque tiene clara una cosa. Si se depende del soberanismo y sobre todo si se depende del soberanismo de izquierdas, no hay contrarreforma en el Estado español, ni ataque a los intereses de los trabajadores, ni 155, ni audiencias nacionales, ni cárceles. Si se depende del soberanismo y se quiere pactar con él, cosa que no quiere, hay un programa social avanzado, hay libertades, hay autodeterminación frente al 155, hay libertad de presos frente a las cárceles, hay políticas sociales que ponen a la gente, a la más débil, en el centro de las políticas públicas. Por eso lo que le decimos es que el soberanismo, os guste o no, va a tener fuerza suficiente en el Congreso para inclinar la balanza. Pero no va a ser nuestra decisión. La decisión la tendrán que adoptar en Madrid los responsables del Partido Socialista si ganan las elecciones. Y si el Partido Socialista, como parece, busca al PP y a los socios del PP y busca ahondar en la contrarreforma y nos habla de consultas ilegales y de no derogar la ley de reforma laboral y nos habla de cárceles, de represión, de 155, de que Cataluña tiene fiebre, entonces nos va a tener enfrente. Y vamos a ser muchos y muchas. Ya no seremos solo los vascos independentistas, estaremos los gallegos, estaremos los catalanes y estaremos los vascos. Y seremos mucho más fuertes. Ahora bien, va a tener también otra vez una opción, que es, si en vez de esto lo que quieres es sentarte y hablar de ese programa de mínimos que acaba definitivamente con la herencia del franquismo, nosotros estaremos dispuestos a tener una posición constructiva, como siempre, pero ni nos va a temblar el pulso para ponernos enfrente, ni nos vamos a poner nerviosos para plantear políticas constructivas, pero no va a estar en nuestra mano, y mucho nos tememos que el IBEX 35, la Merkel, la Unión Europea y el Partido Socialista ya han tomado una decisión. Y yo os aseguro una cosa, lo más factible es que haya un gobierno de Pedro Sánchez con la abstención del Partido Popular. Esto lo vamos a ver. Si eso es así, desgraciadamente se habrá perdido una oportunidad y nos condenarán a estar enfrente, estamos acostumbrados.
Pero esto nos lleva a una segunda reflexión. Qué terrible equivocación y qué terrible irresponsabilidad cuando tuvimos en la mano la posibilidad de que habría un gobierno de este tipo, del que tampoco esperábamos grandes cosas, del que tampoco esperábamos respuestas estructurales, pero con el que al menos se podía haber abierto una vía de diálogo, entre otras cosas para resolver el tema de los presos. Algunos decidieron echar eso por la borda, barajar las cartas pensando que las iban a tener mejores, y la izquierda no va a tener cartas mejores después de barajar esta carta. Por eso, desde la izquierda independentista, siempre hacemos una apelación a los acuerdos de país, a la responsabilidad, a mirar a futuro, a consolidar posiciones, a abrir puertas, a ser más, a llegar a acuerdos. Esta es nuestra vocación. Bukatzen juteko, Iñakirentzat votoa eskatu behar dut. Y eso que hoy no ha pedido el voto para Herri Batasuna. Y yo estaba esperando... Vamos a recordar viejos tiempos. Pero voy a pedir el voto, como ayer pedí para Belén Nafarroa, para Iñaki, porque aquí se ha dicho, a Iñaki le queremos mucho. Es una persona afable, es una persona comprometida, es una persona que siempre dice sí. En la vida no le hemos hecho otra cosa que meterle marrones. Él lo sabe bien. Y por lo tanto, solo por eso ya merecería estar en el Congreso, pero además representa unos valores. Y son los valores que confrontan con aquellos que nos quieren imponer, los que quieren imponer la contrarreforma. Representan los valores de la solidaridad, del internacionalismo, del feminismo, del socialismo, del independentismo. Representan los valores de la gente de este país que abre todos los días las persianas y se pone a currar o a estudiar. Representan los valores de la gente que quiere construir una sociedad mejor, y nosotros y nosotras tenemos derecho a construir una sociedad mejor. Y en este país hay condiciones para hacerlo, porque aquí sí se puede. En Euskal Herria sí se puede, porque aquí hay condiciones y hay relación de fuerza suficiente. Por eso me parece que sería otra vez de justicia poética sacar a Iñaki de diputado. Ya no os digo nada si además sacamos a Bel. Esta sería una noche gloriosa para el independentismo, pero está en nuestra mano, y por lo tanto yo os llamo a trabajar y a tener confianza y a estar tranquilos. Vamos a ofrecerle un horizonte al país de serenidad, de sosiego, de firmeza democrática. Hemos ampliado nuestra base, hemos ampliado nuestras alianzas, y además hay que decirle al país que tenemos claro con quién y a dónde queremos ir. Por eso creo que Araba se merece que Iñaki esté en el Congreso, que Bel esté en Nafarroa, y que estemos todos y todas en el Congreso representando un programa que se va a enfrentar a la contrarreforma, porque la contrarreforma no es una cosa buena para este país ni para los trabajadores. Nada bueno va a venir de ahí, y le tenemos que parar los pies, y por eso vamos a ser más, y por eso pedimos el voto. No a una sigla política, ni tan siquiera eso, no a un partido o a un grupo de partidos, no a una coalición, movimiento. Le pedimos el voto a la gente para un programa político, aquello de Anguita de programa. No es una sigla, es un deseo, es una voluntad, es un sueño. Ese sueño que cuando cierras los ojos piensas y dices, nosotros y nosotras podríamos vivir en un gran país, podríamos vivir en una sociedad mucho más justa, más feminista, más ecologista, más soberanista, más internacionalista, más igualitaria. ¿Y por qué nos van a robar este sueño? No tienen derecho a robarnos este sueño. Y lo vamos a conquistar y lo vamos a conseguir. Así que para concluir, voy a concluir al modo que concluyó ayer el falangista de Amurrio. No sé si lo viste. Bueno, pues me he dejado para el final esto, que es probablemente lo que mañana saldrá en el ABC y en todos los sitios. Así que voy a mirar bien a la cámara. Ayer se despidió con buenas noches, viva España. Gabón, buena Euskal Herria antifascista. ¡Hola!
Gracias.